Buenas tardes. Hablen a ver si funciona, porque a la tarde no pude escuchar a nadie. Se escucha, profe. Fantástico. Se escucha, sí. Bueno, esperamos un minuto, les digo algo. Lo que les mandé, vieron, es el PowerPoint que vamos a usar hoy y la resolución de trabajo práctico número 4, con todas las opciones, por qué están bien o por qué están mal. Por otra parte, el experimento este de dar el trabajo práctico primero y después la clase no salió tan mal porque las notas de trabajo práctico no fueron tan malas. Así que, bueno, esto es una argucia, la verdad, decir, bueno, primero hago el trabajo práctico y después veo la clase teórica. Eso lo que habilita es que uno vaya a la clase ya sabiendo de qué se trata. O sea, tiene esa ventaja. Aunque, bueno, igual algunas personas que me escribieron como sorprendidos, digamos, como diciendo, no sé si esto está del todo bien, pero bueno. De hecho, en los hechos funcionó. La clase próxima, hoy no vamos a terminar Aristóteles, o sea, vamos a dar la primera parte de Aristóteles y la segunda parte, que es la ética, la vamos a dar la clase que viene, presencial, y la segunda parte de la clase la vamos a dedicar a San Agustín. Y luego creo que después viene el parcial. Sí, el 3 es el parcial, ¿no? O el 10. No, el 10 es el parcial, está bien. Tenemos una clase de repaso, entonces. Bueno, ¿alguna pregunta ya que están? ¿Está todo en orden? Bueno, ahora vamos a ir a compartir pantalla y vamos a trabajar con un PowerPoint, que en realidad no es PowerPoint, sino presentaciones de Google Drive, que es lo mismo. ¿Sí? Buenísimo. No veo si... Bueno, comencemos. Este es el plan. Vamos a dar un Aristóteles elemental. Vamos a ir, a medida que avancemos, vamos a ir dando algunos detalles de la peculiaridad de Aristóteles en Occidente. Bueno, acá lo que ven es que en el PowerPoint que les voy a mandar hay hipertextos como esta noticia biográfica. Acá tienen ustedes la Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas es un fresco muy grande, de más de 7 metros de largo y de ancho como 5, que está en los museos vaticanos, Como ven ahí en el centro, hay dos personajes. El venerable anciano de barba blanca representa a Platón, y el vigoroso joven, hombre maduro mejor dicho, es Aristóteles. Y claramente expresan, a su modo, el fundamento de su pensamiento, ¿no? Que dice uno, Platón está diciendo, el fundamento de todo lo que hay existe por sobre nuestras cabezas, en el orden de las ideas. Y Aristóteles lo mira circunspecto y le dice, no, la realidad, el fundamento de todo lo que existe está aquí en el orden del espacio temporal. Está esa famosa historia que espero que les conté de Borges, cuando ante la pregunta de unos jóvenes que estaban un poco irritables, le dice si era, le dicen a Borges si era, qué pensaba de los jóvenes. Y Borges, como siempre, así dubitativo, le dice,
Soy aristotélico no platónico, conozco jóvenes, unos buenos, otros malos. A la juventud, porque es una idea, no la conozco. Tienen también aquí otro hipertexto, que es la historia de cómo llegó la obra de Aristóteles a nosotros. Aristóteles nació en el norte de Grecia, en una ciudad que se llama Estagira, cerca de Macedonia. El padre de Aristóteles era médico, y era el médico de Filipo II, según creo, pero de la corte de Macedonia. Les recuerdo que Filipo II es el padre de Alejandro Magno. Y luego de su estadía en la Academia Platónica, Aristóteles desde los 17 hasta los 37 estudia con Platón. Luego de esa estadía, Aristóteles se convierte, o lo contratan, para ser el protector, no, el tutor, el pedagogo de Alejandro Magno. Es importante señalar la impronta que debe haber dejado sus padres o su familia sobre él por la cuestión de la medicina. La medicina griega se liberó muy rápido, con mucha soltura, de los hechizos, rituales, danzas propiciatorias para eliminar la enfermedad, y trató de detectar a través de la observación los síntomas, diagnosticar y curar. Esto es una acentuada inclinación, orientación a lo concreto que se trasluce permanentemente en el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles nació en el 364 y murió en el 322, o sea, a los 62 años. Y en realidad murió huyendo de Atenas, porque después de la muerte de Alejandro, siendo Atenas una satrapía o una provincia del imperio de Alejandro, cuando muere Alejandro se restaura la democracia en Atenas, y el movimiento siguiente fue una campaña antimacedónica, y acusaron a Aristóteles de ser pro-macedónico. Entonces, con mucha soltura, Aristóteles dijo: ya la filosofía ha tenido su mártir, refiriéndose claramente a Sócrates, y se mudó a la isla de Eubea, ¿no? Y ahí murió 2 años después. Respecto de las obras, se dice, o se ha calculado, esto siempre es conjetural, que solamente han llegado a nuestras manos el 30% de las obras de Aristóteles. El 70% se perdió. Y en ese 70% estaba toda la obra que Aristóteles publicó. Lo que nos ha llegado a nosotros de Aristóteles son sus manuales universitarios, podemos llamarlo, o dicho de otra manera, los apuntes de clase, lo que él escribía para dictar sus clases. Por eso digo manuales. Es una costumbre, digamos, de los profesores, cuando dictan seminarios, no es que dan clases, sino dictan un seminario, que leen. ¿Por qué? Porque están leyendo su propia investigación. Bueno, eso es lo que nos llegó luego de muchísimas peripecias a nosotros de parte de Aristóteles. Y por otra parte, la obra de Aristóteles llegó tardíamente a Occidente. Recién en el siglo XIII, Aristóteles regresó a Occidente a través de los árabes. La transformación filosófica del cristianismo vino de la mano de Aristóteles, y a partir de primero San Alberto Magno y luego el gran filósofo cristiano que es Santo Tomás de Aquino, que murió en 1274 a los 49 años. O sea que Aristóteles prácticamente llega a fines del siglo XII, principio del siglo XIII. Pero representó una transformación tal en el pensamiento cristiano que no dudaron en llamarlo el santo pagano, como dice ahí, ¿no? Bien, esto es suficiente. Bueno, este es nuestro tema. A ver, aquí sí tenemos otro hipertexto. Los subrayados son hipertextos en general.
hay etimologías, bueno, hay toda una serie de información que no sería pertinente desarrollar aquí porque, bueno, en vez de 2 clases serían 5 clases. Pero no está de más, si ustedes tienen interés, recurrir a estos hipertextos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos nuestro plan. Aquí tienen ustedes lo que vamos a hacer hoy. Supuestamente llegaremos hasta donde dice la gradación de los entes y dejaremos la ética para la clase próxima. Tengan en cuenta que más de 2 horas es muy difícil prestar atención, ¿no? Entonces, de todas maneras, les digo, la clase se está grabando. Y lo que les voy a dar después es el link del canal de YouTube donde va a recibir nuestra clase. Bueno, empecemos. ¿Alguna pregunta? Estas son las críticas a la teoría de la... Sí. Estas son las críticas a la doctrina de las ideas. Dice Aristóteles. Bueno, les cuento que Aristóteles decía, soy amigo de Platón más de la verdad, ¿no? Platón lo llamaba el lector a Aristóteles. Parece que tuvo en su momento una de las bibliotecas más completas de la antigüedad. Aristóteles le dice a Platón, querido amigo, lo que implica esta separación en 2 mundos no es una decisión o una exigencia necesaria de las cosas mismas. Perfectamente podremos constituir una doctrina coherente, firmemente demostrada, sin necesidad de ninguna separación en 2 mundos. Para mí, diría Aristóteles, existe un único mundo, y es aquel de las cosas que aparecen en el espacio y en el tiempo. No hay ninguna necesidad de separar el universo en 2 mundos. Entonces ya tenemos una primera afirmación básica que nos separa radicalmente del pensamiento platónico, que es, no hay un reino de las ideas. Y eso está amparado, podemos decir, artísticamente, por esa mano hacia abajo que vimos recién en la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. Ahora, en detalle, recordemos que Platón decía que algo es, algo en el orden del espacio temporal, en tanto participa de la idea que le corresponde. En otros términos, si observamos, por ejemplo, un caballo, vemos en ese caballo la belleza, la lozanía, la fuerza, todas las cualidades que hacen excelente a ese animal. Platón diría que esa copia espacio-temporal se encuentra en una relativa cercanía con su idea correspondiente. Aristóteles dirá que esa noción de participación es absolutamente indemostrable. Con lo cual, lo que quiere decir Aristóteles es que, digamos, llevado al terreno del, no debemos hacer afirmaciones que no se puedan constatar, que no se puedan corroborar. Y la idea esta de que las ideas participan del mundo de lo espacio-temporal, o mejor dicho, lo espacio-temporal del reino de las ideas, puede ser pertinente para el sentido común, pero de ninguna manera es demostrable. Entonces, terminemos con, o sea, es una forma un poco más específica de criticar esta separación de la que hablamos recién. Y luego dice, es imposible, dirá Aristóteles, comprobar que el movimiento que corresponde a los entes que yacen en el espacio y en el tiempo haya sido producido por las ideas. O sea, si son copias,
uno debiera pensar que esas copias están en movimiento porque el movimiento les ha sido instigado, producido, motivado por el reino de las ideas. Pero ocurre que, como ya hemos visto, que Platón recurre a un mito para justificar la existencia del orden del espacio temporal de las copias, que es el mito del demiurgo. Una de las cosas que no vamos a ver en Aristóteles es que él recurra a mitos para formular establecer fundamentación. Por otra parte, siendo las ideas perfectas, carecen del cambio. O sea, si algo cambia es porque todavía no ha accedido a su propia perfección. Por eso decimos que las ideas eran inmutables, eran inengendradas y por eso eran perfectas. Si las ideas se hubiesen motivado para crear el mundo de lo espacio-temporal, es porque carecerían de algo. Si carecen de algo, no son perfectas y por lo tanto no tienen ese carácter de la inmutabilidad, que es lo que por otra parte permite su inteligibilidad. Recordemos, no es posible conocer lo que cambia, ¿no? Eso tanto Aristóteles como Platón lo tienen en cuenta. Y la cuarta crítica es la del tercer hombre, que es si entre yo y mi hermano o cualquier otro hombre tenemos algo en común, que es la idea de hombre, también tenemos entre nosotros cuestiones diferentes, cualidades diferentes, que también implicarían la existencia de ideas que se corresponden con eso, y eso llevaría a un regreso al infinito. Todo ese tipo de cosas son asunto de las discusiones que se habrían producido en el orden de la academia platónica. Recuerden que Aristóteles es un discípulo, alumno de Platón. Por otra parte, esa crítica del tercer hombre está en una obra de Platón que se llama El Padre. Pero hay algo que no los separa, que al contrario, que los une, y esa unidad, o sea, esa conciliación es quizás más importante que todas las demás. Ambos afirman que verdad la hay de lo universal. Y en este sentido son, junto con Sócrates, como dijimos en la otra clase, hace 2 clases, el fundamento de la ciencia. O sea, si nosotros hoy juzgamos que una ley de una ciencia es verdadera, lo es porque es universal. Esto es, no hay verdad de lo particular. No es posible que haya verdades particulares. Verdades la hay del universal. En el caso de Platón son las ideas. En el caso de Aristóteles, recurre de algún modo a un subterfugio, que ahora voy a explicar. Hay 2 afirmaciones que corresponden a un Aristóteles y otra a Platón que ilustran en qué difieren. Aristóteles dirá, todo lo que está en la mente estuvo primero en los sentidos. Y podemos decir que Platón diría, todo lo que está en los sentidos estuvo primero en la mente. Esto es, para Aristóteles, nuestro conocimiento es el resultado de la experiencia. Y el paso primero de la experiencia es la experiencia sensible. Pero la pregunta que se suscitaría inmediatamente es, si nosotros, como hemos aprendido con Sócrates y Platón, solamente experimentamos lo particular, ¿cómo eso particular da lugar a un conocimiento universal? El subterfugio del que hablé recién es que Aristóteles afirma que el modo excelente de nuestra razón es el intelecto agente. Y el intelecto agente tiene esa capacidad de poder abstraer de aquello particular lo universal. En otros términos, como decíamos el otro día cuando, no sé si era con ustedes, pero observo la ventana y si soy platónico, digo, la ventana es cuadrada porque se parece a la idea de cuadrado que yo ya he tenido desde siempre. Aristóteles diría, mi idea de cuadrado surge de la experiencia de las cosas que parecen cuadradas, pero como yo tengo una suerte de capacidad intelectual superior, no Aristóteles, sino todos los hombres,
es capaz de abstraer de aquello particular lo universal. A esa facultad cognoscitiva superior, capaz de abstraer, de poder discriminar lo esencial de lo no esencial, Aristóteles lo llama el intelecto agente, y con ese proceder justifica que en nuestro espíritu, en nuestra mente, haya nociones universales. Esto es verdadero. ¿Está bien? ¿Me siguen? A ver, me los voy a ver un poquito. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. ¿Lo dicen con resignación o con espíritu? Sí, profe, se va entendiendo. Bueno. Bueno, eso es más o menos lo que está aquí. Digo, yo no voy a leer el PowerPoint, eso se lo dejo a ustedes, yo voy como guiándome para que el desarrollo de la clase sea ordenado, ¿no? Bueno. Bueno, si aquí hay... Esperen, que... Cuando nosotros pensamos en categorías, lo que en realidad estamos llevando a cabo es una operación, ¿no? Que consiste en lo siguiente. La palabra categoría, como muchas palabras del lenguaje técnico-filosófico, provienen del lenguaje común. Y en griego, katagorego quiere decir hablar de un modo despojado. También quiere decir como cuando alguien devela la conducta de otro. Tiene un sentido como acusatorio, y es una palabra un tanto violenta, si se quiere. Pero etimológicamente quiere decir, esto agorego, es la palabra ágora, quiere decir lugar abierto. Categoría, en el sentido filosófico, no en el sentido usual o común, quiere decir de las cosas de un modo despojado. Hablar de las cosas sin atenerse a sus particularidades, sino nombrar lo que es esencial a todas las cosas. Ahora se va a aclarar qué quiero decir con esto. Cuando en una oración, tal como lo aprendimos desde la escuela primaria, en una oración hacemos el análisis de la oración, el análisis gramatical, esto es respecto de la forma, lo primero que nos enseñaron es que las oraciones tienen sujeto y predicado. Y el predicado lo que hace es decir algo del sujeto. Ahora, si nos metemos dentro del sujeto, diremos que el núcleo del sujeto es el sustantivo. Y ahora lo que hacemos es reflexionar sobre la etimología de la palabra sustantivo, o el sentido de la palabra sustantivo. Fíjense, sustantivo es lo que sustenta, lo que sostiene. Ahora, si nos preguntamos, ¿qué es lo sustentado, lo sostenido por el sustantivo? Claramente son sus predicados. O sea, todo lo que nosotros podamos decir en una oración, lo decimos acerca del sujeto. Y en tanto el núcleo del sujeto es el sustantivo, todo lo que predicamos del sujeto lo predicamos del sustantivo. O sea, el cielo es azul, el lápiz es marrón, hoy es un día magnífico, los griegos habitaban la parte oriental del mar Egeo, todo lo que podamos decir tiene esa única estructura. Entonces, lo que hace Aristóteles para determinar las categorías es preguntarse cuántas formas posibles existen para nosotros, los humanos, de predicar algo de un sustantivo. Esas 10 formas o 9 formas, esas 9 formas son las categorías. Cosa que ustedes tuvieron un ejercicio
que decía Sócrates, el maestro de Platón, está en la plaza a las 3 de la tarde, una cosa así, ¿no? ¿Qué categorías estaban involucradas en esa expresión? Y eran la de relación, la de espacio y la de tiempo, creo, una cosa así. Entonces, primer paso, para determinar la posibilidad de decir, esto es de conocer, es establecer cuántas maneras tengo yo de predicar algo de algo. El develamiento de esas maneras se llaman categorías, ¿no? Y son 9. O sea, bueno, ahí tienen los ejemplos, ¿no? Vamos a regresar al concepto de categoría cuando estudiemos a Kant, pero Kant tiene una perspectiva diferente y por supuesto un poquito bastante más compleja, ¿no?, de todo esto. Bien, primer paso, entonces. Profe, una pregunta. Bien. Escucha. Disculpe. Esto tiene que ver, lo que hablaba del sujeto, ¿no? El sustantivo, el predicado, tiene que ver con la manera que él presenta los dos modos, las maneras de ente, el modo de ser en sí y el modo de ser en otro. Claro. Cuando dice eso Aristóteles. El modo de ser en sí es la sustancia, que después vamos a ver qué es, ¿no? Acá tienen un hipertexto que habla de la sustancia. Acá lo Sujeto, que son sustancia. Sí, sí. Son fichas. Y en el otro, el modo de ser en otro es el accidente. Esto que a usted. Exactamente. Todavía no hay algo que yo, listo. Muy bien. Gracias, profe. quizás pedagógicamente hubiese sido más conveniente, es decir, que todo aquello que existe en el orden de lo espacio-temporal es una substancia. Palabra que es una mala traducción latina del griego, porque la palabra es usía. Usía es un derivado del verbo ser, que en griego coloquial, en griego habitual, quiere decir patrimonio, o se traduce como patrimonio. Siendo que el patrimonio de una persona es lo más visible, lo que ha hecho el pensamiento es abstraer, o sea, quitar de ese sentido un valor específico y termina siendo la usía aquello que es con lo que incesantemente nos encontramos. O sea, nos encontramos nosotros con sustancias. Las sustancias son lo que vemos, lo que comemos, lo que hacemos, todo eso son cosas. Lo que normalmente llamamos cosas son sustancias. Ahora, de esas sustancias, Aristóteles nos dice, las podemos nombrar de 9 maneras diferentes. Las 9 maneras diferentes que tenemos de nosotros de nombrar a la sustancia se llaman categorías. Aquello que en Platón eran las ideas, en el orden del espacio temporal, vamos a ver que son las sustancias, y de las sustancias su forma. Pero bueno, eso no me quiero adelantar. Entonces, esa manito hacia abajo de Aristóteles, en la obra de Rafael Sanzio, La Escuela de Atenas, lo que quiere decir es, primero, querido Platón, no es necesario dividir el orden de la totalidad en dos. Para poder tener una doctrina consistente, firme, segura, podemos atenernos simplemente a aquello que se aparece a nuestros sentidos. Y aquello que se aparece a nuestros sentidos lo llamaremos sustancias. Y las sustancias son aquellas cosas de las que podemos predicar 9 formas diferentes. ¿Está? Es casi una forma elaborada de lo que nuestro sentido común nos dice, ¿no? Estamos rodeados de cosas, cuando hablamos de las cosas, predicamos algo de ellas, y hay una limitada cantidad de posibilidades para predicar algo de ellas. Esa limitada cantidad de posibilidades de poder predicar algo de las cosas, o las sustancias, se llaman categorías. Lo que va a hacer Aristóteles de ahora en más, a través mío, es un análisis de esta noción de sustancia. Vamos a ver cómo cada paso que vamos dando va a consistir en un ahondamiento, en un enriquecimiento progresivo de esta noción de sustancia.
Bueno, la primera instancia analítica. Recuerden que la palabra análisis quiere decir separar algo en sus elementos constituyentes. Vamos a hacernos un análisis de sangre y el reporte que sale del análisis dice tanto plaquetas, tanto hematíes, tantos leucocitos, ¿no? Tantas plaquetas. ¿Qué es lo que ha hecho el laboratorio? Es dividir algo compuesto, algo complejo, como la sangre que nos sacaron, en sus elementos constituyentes. A eso se llama análisis. De la misma manera, tomamos la sustancia y seguimos a Aristóteles en su progresivo y enriquecedor análisis de esta noción básica que ilustra el modo de ser de las cosas que nos rodean. La primera forma analítica que establece Aristóteles es: toda sustancia está constituida de una materia y una forma. La materia, y agregamos algo más aquí, es una instancia pasiva. La materia, de un modo pasivo, recibe la forma. Estas son todas metáforas, ¿no? Pero con un ejemplo queda claro. El carpintero tiene sus herramientas, tiene sus materiales, un trozo de madera, y tiene una forma. La forma es aquello que está ya presente en su mente, que es la mesa, o la cama, o la silla. La operación del carpintero consiste en informar, esto es, ingresar forma a esa materia. El resultado es una sustancia, que es esta mesa, que desde el primer análisis podemos decir que está constituida por una materia, la madera, y una forma, la mesa. Obviamente, el aspecto esencial para nosotros de esa sustancia es su forma, no su materia. Por supuesto que la materia puede hacer que la mesa sea más bonita, más o menos resistente, ¿no? Pero lo esencial de esa manufactura es su forma, que con mayor o menor destreza ha plasmado sobre la madera el carpintero. Bueno, acá hay estas son unas esculturas de Miguel Ángel que llaman Los Cautivos, ¿no? Porque están, todavía Miguel Ángel decía que el arte de la estatuaria consistía en tomar un bloque de mármol y quitarle lo que sobraba, ¿no? Es una forma un poco. Y acá están los cautivos, están cautivos porque no le hemos podido quitar el mármol que sobraba, ¿no? ¿Ven? Y acá tienen esta maravilla a la que le han sacado lo que sobra, que es la piedad, ¿no? La piedad está en la Basílica de San Pedro. Pero está muy lejos porque vieron que un loco le pegó un martillazo y le rompió la nariz. Y bueno, está arreglado, pero ahora uno no se puede acercar. Bien, a ver si me olvido de algo. Bueno, fíjense que también esa tensión, o mejor dicho, esa colaboración entre la sensibilidad y el intelecto, nos dice que la sensibilidad nos da algo así como un material en crudo y el intelecto lo que hace es darle sentido, porque es el aspecto activo. Bueno, la sustancia, además de ser forma y materia, y aquí es donde se cumple esto que vengo diciendo, que lo que va a hacer Aristóteles es progresivamente agregar nuevas nociones que van enriqueciendo, ahondando analíticamente esta noción de sustancia. O sea, ya hemos dicho que sustancia es todo lo que hay y que de un modo u otro afecta a nuestros sentidos y es el fundamento de nuestro conocimiento. Después dijimos que la sustancia
es posible ser predicada de 9 maneras diferentes. Llamamos a esas 9 maneras categorías. Luego dijimos que esa misma sustancia está constituida por 2 instancias. A una la llamamos la materia, que es pasiva, y a otra le llamamos la forma, que es lo que le da el carácter de ser a un ente. Ahora bien, una vez que tenemos delante de los ojos a la sustancia, Aristóteles piensa bien cuántos tipos de cambio le son inherentes a la sustancia. Entonces dice, bueno, una sustancia, aquí quizás es mejor asociarlo con los seres vivos, pero también con las cosas. Una cosa nace y desaparece, como nosotros o los animales, ¿no? Llama a eso cambio sustancial. Algo puede crecer o decrecer, llamamos a eso cambio cuantitativo. Puede ser que algo, por ejemplo, una planta florezca, llamamos a eso cambio cualitativo. Puede ser también que algo cambie de lugar, llamamos a eso cambio local. Entonces, en nuestra analítica progresiva de esta noción de sustancia, que constituye el fundamento de toda realidad posible, Aristóteles la somete a un examen reflexivo analítico y, como ya hemos dicho, dice que hay categorías que ilustran las maneras diferentes de poder predicar algo de ellas. Dice también que está constituida por la materia y por la forma, y agrega que los cambios susceptibles o inherentes a una sustancia son estos 4 que señalamos aquí. Pero ahí no termina el asunto, sino que materia y forma nos dan un aspecto estático del modo de ser de la sustancia. Y aquí agrega una noción que es absolutamente fundamental, y va a ser fundamental, que, como digo, podemos asociar más con los seres vivos, que es la potencia y el acto. La potencia y el acto imprime en nuestra consideración de la sustancia un carácter dinámico. Esto es, cuando yo en la tierra planto una semilla de roble, podemos decir que en esa semilla existe el roble en potencia. Cuando las condiciones ambientales favorecen su germinación, eso que estaba en potencia pasa a estar en acto. Salen las primeras raíces, aparece el primer tallo de lo que será el roble. Cuando el árbol está pleno, cuando se ha realizado, podemos decir que la potencia se ha transformado en acto. Esto es, en algo real. Y aquí agregamos otro elemento que ya hemos estudiado en nuestra primera clase sobre la ética, que es el carácter teleológico. Esto es, pensemos nosotros en las semillas. Ustedes quieren en el poroto que nos hacían germinar en la escuela. No sé si todavía se hace eso. Pero hay algo en la naturaleza misma de la semilla del roble o poroto que sabe administrar cuánta luz, cuántos nutrientes, cuánta agua son necesarias para que la potencia pase al acto. Pero además de todo eso, hay algo que dirige hacia un fin. Eso que dirige hacia un fin, el desarrollo de la potencia en el acto, es un concepto teleológico, o es mejor dicho, vamos a decirlo así. Aristóteles piensa a la naturaleza como o a través de una consideración teleológica. Cada cosa existe de tal modo que tiende a cumplir un fin para el cual ha sido hecha. Esto es, para la semilla del roble, su telos, su finalidad es convertirse en roble. Ese convertirse en roble consiste
en que progresivamente el acto predomine sobre la potencia. O dicho de otra manera, la potencia se vuelva acto. De la misma manera podemos decir, un niño, un bebé, bien alimentado, bien tratado, ¿sí?, bien educado, tiene todas las posibilidades de convertirse en un buen hombre. Buen hombre en el sentido de aquel que ha desarrollado de un modo adecuado las capacidades que corresponden a la esencia hombre. Del mismo modo podemos pensar que la semilla oportunamente plantada en el lugar adecuado, con el tiempo adecuado, con los nutrientes adecuados, con el clima adecuado, va a hacer que la potencia se transforme en acto. Esto es, aquello que puede ser se vuelva real, ¿no? Todo esto está dicho en el lenguaje común cuando dice, bueno, este es un genio en potencia, ¿no? Como que hay algo que está en él arrollado, ¿no?, que está plegado, y las buenas condiciones y un dinamismo interior lleva a eso de lo posible a lo real. Bueno, todo esto está dicho aquí. Una pregunta, profesor. Bien, sí, díganme. Disculpe, es con respecto a la potencia, de esto que estaba hablando. Sería que sería como una cuestión en el ser humano, como el ADN, ¿no? Que ya tiene como una información incorporada el objeto. Bueno, eso sería la forma. La cosa, ¿no? Eso sería la forma. Lo que ocurre que para que ese ADN, esa potencia se realice, necesita determinadas condiciones. Pero sería algo así. Pero no diría yo tanto la potencia, sino que diría la forma, ¿eh? Porque en realidad lo que hace el ADN es prescribir, orientar cada uno de los cambios según la propia naturaleza de lo que somos. Pero sí, está bien. Se puede usar el símil de la planta o el símil del ser humano. Lo que hay que entender bueno, que en Aristóteles lo que prima es una consideración teleológica de la realidad. Esto es, cada cosa está orientada hacia un fin, y ese fin implica su propia realización. Y la realización lo que implica es la plenificación de sus posibilidades. Esto es, al perro ser perro, a la gacela gacela, al tigre tigre y al hombre hombre. Y si quieren ustedes, a la soja soja, ¿no?, al poroto poroto. Eso es lo que predomina en la consideración de Aristóteles acerca de la realidad. Cada cosa está orientada hacia un fin. Ese fin implica la plenificación de sus posibilidades, o sea, que esas posibilidades dejen de ser posibilidades y se vuelvan realidades. Llamamos a ese tránsito de la posibilidad a la realización acto. O si ustedes quieren, plenificación. Algo se vuelve pleno. Pero está inscripto en la naturaleza de ese ente el ser lo que es. Lo que impide la realización, esta es una cosa así como lateral, para Aristóteles lo que impide la realización es la violencia. O sea, la violencia sería aquella acción que impide que se desarrolle de un modo adecuado la liberación de lo posible hacia lo real. Bueno, ¿está? Sí, profe. Esperen que mis compañeros de cátedra tienen problemas con entrar al... Bueno, no lo sé, con respecto acá a las clases virtuales. En nuestra tarea, entonces, de
establecer analíticamente la naturaleza de la sustancia, bueno, ya hemos dicho el recorrido, categorías, materia y forma, las 4 causas, potencia y acto, y hay un momento más, que van a ver que no es que agrega algo más, lo que hace es explicitar algo. O sea, si yo quiero explicitar qué cosa es la potencia y el acto, Aristóteles diría, bueno, acá tengo una manera de decirte de un modo más explícito lo que entendemos por potencia y acto, y son las 4 causas. Cuando nosotros decimos causa nos confundimos. Sería mejor, aunque parezca un poco presuntuoso o pomposo, decir los 4 constituyentes insoslayables de toda cosa, ¿no? ¿De qué está compuesta una cosa? Y a eso Aristóteles lo llama causas. La material, la eficiente, la formal y la final. El ejemplo más común, que es el que mismo Aristóteles pone, es: tengo un bloque de mármol, tengo un escultor, tengo una idea de una estatua. Estatua, dije. Pues espere que le voy a abrir a la perla, que si no... Perdón. Digo entonces, tengo un bloque de mármol, tengo un señor escultor, y ese señor escultor lo que tiene es el propósito de esculpir una estatua. ¿Estatua? Está bien. Causa material, o sea, fundamento material, el mármol. Fundamento eficiente o causa eficiente, el escultor, pero ahí el escultor, el cuerpo del escultor, los ojos del escultor, las manos, pero hay algo como que está por encima del escultor, que es la forma, o sea, la causa formal. ¿Qué es la causa formal? Lo que a cada paso en la hechura de la estatua va dirigiendo cada golpe. Esto es, cada golpe del cincel implica un acercamiento gradual y paulatino entre la causa formal, que es cuál es el carácter, la forma que yo le voy a dar a este pedazo de mármol. Esa es la causa formal. O sea, aquella que va orientando gradualmente en cada paso, en cada golpe, a la forma. ¿Hacia dónde? Hacia la causa final. La causa final no es diferente de la causa formal. Podemos decir, la causa formal es aquella que durante el proceso de producir la escultura va orientando todos y cada uno de los movimientos. Pero llega un momento en que da un golpe final, como dice ahí, cuando Miguel Ángel concluyó su Moisés, exclamó, le pegó un golpe de martillo, acá está el Moisés, y le dijo parla, ¿no? En ese momento, cuando le dice parla, la causa formal y la causa final coinciden. O sea, la causa final no es diferente de la formal. Lo que pasa es que la formal es aquella que va acompañando la hechura. Cuando se concluye, ambas coinciden. Bueno, creo que acá está todo listo. Ahora, una vez que en esta tarea analítica Aristóteles ha determinado de un modo exhaustivo y minucioso cuál es la naturaleza de la usía de las sustancias, se pregunta, ¿y cuántos tipos de sustancias hay? ¿Hay alguna manera en la que yo pueda establecer algo así como una tabla? Tal como Platón nos enseñó, o le enseñó a Aristóteles en el paradigma de la niña, que existe una estructura fundamental de la realidad a la cual podremos establecer como un orden. Un orden, recuerde, que, como decíamos el otro día, para que algo sea comprensible, tiene que ser sistemático.
Y para que algo sea sistemático, tiene que estar articulado jerárquicamente. Esto es, el fundamento de la inteligibilidad es la sistematicidad. Y la sistematicidad es lo que implica un cierto orden. Y ese orden, en principio, estaría prescripto por una articulación jerárquica. Y entendemos por articulación jerárquica que haya nociones que abarcan a otras, ¿no? Ahora bien, la diferencia entre el paradigma de la línea de Platón y la gradación, no graduación, la graduación es la alcohólica, la gradación de los entes en Aristóteles es que no tenemos esas dos columnas como existían en Platón, donde en Platón el paradigma de la línea tiene un carácter pedagógico. Describe cuál es el camino que debemos seguir para acceder a un conocimiento pleno. Aristóteles lo que hace es ponernos como un estrato más dentro de esta articulación que llama gradación de los entes. Entonces, reitero, una vez que Aristóteles ha establecido, explicitado el modo de ser del ente llamado sustancia, no se pregunta, ¿es posible establecer una articulación racional basada en la realidad misma de esto que llamamos sustancia? Y dice, bueno, por supuesto que sí, porque el universo de Aristóteles está ordenado. Estos 8 estratos son la estructura última de la realidad toda. Nada escapa, como tampoco escapaba a ese mapa de la totalidad como habíamos nombrado al paradigma de la línea. Además de esta cuestión de ser un orden, hay algo que es similar, y es la lógica que acompaña a esta estructura. Y esa lógica es similar a la del paradigma de la línea. ¿Por qué? Porque recordemos que en el paradigma de la línea cada estrato contenía en sí al anterior. Y además implicaba una característica nueva que lo definía. Bueno, eso mismo tenemos en el paradigma, en la gradación de los entes. Cada estrato de esta gradación contiene en sí al anterior, pero además tiene un aspecto que lo identifica y lo separa. Separación que implica además una superación. La superación implica un grado mayor de complejidad y un grado mayor de gravitación de la forma sobre la materia. No sé si esto es... Bueno, lo digo, lo explicamos y después, si no se entiende qué quiero decir con la lógica inherente a la gradación de los entes, que consiste en que cada estrato contiene en sí al anterior, pero además hay un ingrediente nuevo que lo destaca, lo distingue del inmediato anterior. Pero este destacarse no es simplemente un cambio exterior, sino que implica una superación, es algo cualitativamente más rico y por lo tanto un punto donde hay una gravitación. Por gravitación quiero decir una influencia, una inherencia mayor de la forma sobre la materia. Pero ahora lo voy a decir, eso se va a aclarar cuando describamos. Aristóteles parte de algo que no existe, con perdón, ¿no? Que siempre he dicho que Aristóteles hace afirmaciones constatables. La materia prima. ¿Qué sería la materia prima? Una materia sin forma, cosa que no existe en la realidad. Toda materia tiene una forma, aunque sea elementalísima, aunque sea un palo, una piedra, un pedazo de barro, siempre tiene una forma. ¿Pero por qué Aristóteles hace esto? Porque en el fondo de todo, en la base de todos, está algo que es pura potencia, o sea, puro poder ser. Y el
lugar, entre comillas, simétricamente opuesto, sería el lugar del puro acto. Por eso es que existe la pura potencia y el puro acto. Ni la pura potencia ni el puro acto son algo que podemos nosotros percibir a través de los sentidos. Pero sí podemos intelectualmente afirmar la pertinencia tanto de la pura potencia como del puro acto. Pero no hablo más y trato de explicarlo a ver si entendemos esto de la simetría que exige el sistema aristotélico en este caso. Vayamos al primer modo en el que la realidad se nos presenta en su forma más básica y elemental, que son los 4 elementos, que todos los conocemos porque son los 4 elementos de la astrología, ¿no? ¿Se acuerdan? Hicimos de fuego, de aire, de tierra y de agua, ¿no? Bueno, eso es, Tierra, agua, sí. y los 4, ¿no? A ver, Tauro, Virgo, Capricornio son de tierra, Acuario, Géminis. ¿Cuál me queda? Aries de fuego, creo. No, Acuario es de aire. Acuario, Géminis, Aries de fuego. Aries es de fuego. Sí, Acuario dice. Aries. Bueno, no importa, ustedes me entienden. La forma perceptible de la realidad más básica son los 4 elementos. En el grado inmediato superior nos encontramos con los entes. Recuerden que la palabra ente refiere a todo lo que es. A los entes homeoméricos, que no tiene que ver con el poeta Homero, sino con las igualdades. De la palabra, ¿vieron? Cuando uno dice esto es homólogo o esto es homogéneo, ¿no? Viene de ahí. Los entes homeoméricos son aquellos que cuando los parto en dos tengo dos equivalentes. O sea, si agarro una piedra, la parto en dos, tengo 2 piedras. Si agarro un palo, lo parto en dos, tengo 2 palos. Si agarro una estatua y la parto en dos, no tengo 2 estatuas. A eso voy cuando digo que esta secuencia gradual, progresiva, implica una inherencia gradual también de la forma sobre la materia. O sea, como que va siendo más relevante la forma que la materia. Pasamos entonces a los entes anomioméricos, que de los homeoméricos tienen esto de que si estos tienen la cualidad de que cuando los parto tengo 2, cuando haciendo a los anomioméricos son aquellos que cuando los partos no tengo 2. O sea, como dijimos recién, una estatua. El paso inmediato siguiente es una planta, el alma vegetativa. Si yo tomo una planta y la parto en 2, no tengo 2 plantas. Pero además, la planta tiene algo más que esa cualidad de no ser 2 cuando la parto en 2, y es que tiene la nutrición y el crecimiento. Y si me instalo en la instancia inmediata superior, tengo el alma sensitiva, que son los animales, que además de tener la nutrición y el crecimiento, tienen la sensibilidad y el movimiento. Como ven, a medida que ascendemos, cada cosa va siendo más compleja y más rica, y con una gravitación mayor de la forma sobre la materia. Y si damos un paso más, estamos nosotros, que, como dice la definición aristotélica, somos animales racionales. Esto es, género próximo, animal. Diferencia específica de lo animal, la razón, ¿no? Como ven, todo esto se va mostrando con una lógica donde cada estrato contiene en sí al anterior, pero tiene una cualidad distintiva que lo define. Esto es, somos animales racionales. Heredamos del estrato inmediato inferior nuestro cuerpo, nuestras habilidades, nuestra capacidad de movernos, nuestra capacidad de sentir, bueno, todo lo que corresponde al animal. Pero además tenemos una cualidad distintiva que es la razón.
Y aquí nos vamos a detener un momento porque Aristóteles necesita, bueno, no es que necesita, bueno, sí, vamos a ponerlo así, necesita que la razón sea inmaterial. Y esto lo demuestra en otra obra que se llama De Anima, o sea, acerca del alma, donde dice lo siguiente: nuestros órganos de los sentidos, en tanto están asociados a una cierta materialidad, a lo que me refiero es que para ver necesitamos los órganos que son los ojos, para oír todo lo que constituye nuestro aparato auditivo, para oler las células olfativas, para poder sentir cuando tocamos nuestro sentido táctil, las células táctiles, y para el gusto o para el olfato. Bueno, cada uno de los sentidos está inexorablemente asociado a una cierta materialidad que llamamos órganos de los sentidos. Ahora ocurre algo, que cuando el estímulo a algún órgano de los sentidos es excesivo, la capacidad de captar ese estímulo queda anulada. Esto es, una luz muy intensa hace que dejemos de ver, un ruido muy intenso hace que dejemos de distinguir, o sea, no oímos más. ¿No? Un gusto muy fuerte anula la capacidad del gusto, un olor muy fuerte, etcétera, etcétera. Esto es, para Aristóteles, nuestros órganos de los sentidos, que claramente corresponde a nuestro aspecto animal, tienen un límite en cuanto a la posibilidad de captación de la realidad. Y ese límite viene del lado de la intensidad del estímulo. Ahora bien, cuando, si hacemos una suerte de analogía, el pensamiento se encuentra embarcado en una tarea donde el estímulo intelectual es mayor, en lugar de anularse, su capacidad aumenta. No sé si queda claro. O sea, cuando estoy pensando, supongamos, comparemos el estímulo de los sentidos al estímulo intelectual. Supongamos que estamos inmersos en una difícil problema matemático. Estamos inmersos en un complejo problema metafísico. Estamos inmersos en un difícil asunto biológico, llamémosle. La mente, en lugar de ser arrasada, superada, obnubilada por el estímulo, al contrario, lo estimula, lo vuelve más eficaz. ¿Me queda claro? ¿Se fueron? No. ¿No queda claro? No mucho, profe. Procesando. No. ¿Podría repetir, profe, Sí. de vuelta? Sí. Porfa. En sentidos está claro, o sea, un ruido muy fuerte me deja sordo. Una luz muy Sí, fuerte me sí, eso enceguece. sí. Bueno, Sí, eso sí. ahora, ¿qué tiene que demostrar Aristóteles? Que la mente no está asociada a un órgano tal como lo están los sentidos, que constituye una entidad inmaterial. ¿Sí? ¿Cómo demuestra eso? Que al revés, que los órganos de los sentidos, cuando son estimulados de un modo muy intenso, se anula su capacidad de captar lo que les es dado a los sentidos. Si lo llevamos al orden de lo intelectual, un estímulo intelectual, por ejemplo, un problema matemático, un problema metafísico, un problema científico, en lugar de anular la capacidad del pensamiento, lo estimula. Con esto Aristóteles quiere decir que el pensamiento está libre de toda relación material, física. No tiene que ver, en nuestro caso, con el cerebro. Es un poder libre. Ah, sí, ya lo entendí. Sí, lo entendí. Ahora sí lo entendí, profe. ¿Está? ¿Mambrín está? Sí, entendí. Bueno. Sí, entendí. Profe, ¿cómo dijo que el pensamiento está Quedó libre? claro, profe. No, esa parte.
Claro, tiene que estar libre de toda inherencia sensible, de todo soporte físico. O sea, no hay un órgano para Aristóteles para el pensamiento. Hoy diríamos que es el cerebro. Pero para él, y en aquel momento, de ninguna manera nuestra capacidad intelectual puede asociarse con un órgano material. ¿Mm? ¿Por qué es esto? Porque si seguimos la misma lógica, siendo que nuestra capacidad racional es inmaterial, el próximo ente de la progresión deberá ser puramente inmaterial. Ya no necesitará o ya no tendrá en realidad un soporte físico. Ya no será un animal racional. Ya será puramente racional, pura razón. ¿Está claro eso? Ese ente que es puro pensar, y fíjense, ahora van a entender lo que digo de esta articulación lógica, siendo puro pensar, siendo puramente inmaterial, carece de materia. Al carecer de materia, carece de potencia. Si carece de potencia, es perfecto. Perfecto quiere decir que no le falta nada para hacer. Ese ente es Dios. Ahora, Sí, acerca de sí, ahí Dios. entendí. Dios no es un Dios personal como el Dios judeo-cristiano o el Dios del Islam. No es un Dios que participa de la historia humana. No es un Dios creador. No es un Dios que ama a su criatura, ¿no? Al universo. Es algo así como una exigencia necesaria de la, podemos decir, de la estructura del universo. O sea, por eso Aristóteles no demuestra la existencia de Dios. Dios es tan real como vos, como yo, como esta mesa. Es una exigencia de la realidad que Dios existe. Pero, claramente, ese Dios no es objeto de devoción porque no es una persona. Y no, además de eso, no actúa en la historia. O sea, fíjense que cuando digo Dios es una persona, estoy pensando en un Dios que actúa en la historia. ¿Qué es un Dios que actúa en la historia? Un Dios que manda a su Hijo a la tierra, entre otras cosas, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí, profe, Sí, ahí se va profe. entendiendo, sí. Por otra parte, no existe para Dios, perdón, no existe para Aristóteles, algo así como una vida diferente de esta. O sea, cuando nos morimos definitivamente. No hay ninguna posibilidad de que algo de nosotros sobreviva. Si hay algo de lo nuestro que puede llegar a sobrevivir es el intelecto agente, pero el intelecto agente no contiene en sí a nuestra historia, o sea que es como un puro poder de conocer, pero que no arrastra consigo a nuestra historia, con lo cual a lo sumo lo que podrá ocurrir cuando ya no estamos más es que el intelecto agente, no sé, se integre a Dios como tal, pero no hay una sobrevivencia personal, que es lo que habla de lo que habla el cristianismo, ¿no? Por eso no es un Dios de la religión, no es el Dios es el Dios de los filósofos, no es el Dios al que se le reza o al que se le sacrifica o al que se le canta y se le danza, ¿no? ¿Está claro? Sí, profe, se entiende. Sí, se entendió. ¿Qué hace Sí, Dios? profe. Sí, profe. ¿Qué hace Dios? Pensarse a sí mismo, ¿no? Claramente, que nosotros tengamos que pensar, que nosotros tengamos que pasar en una deducción de una proposición a otra, que nosotros tengamos que investigar, que tengamos que trabajar para conocer, de lo que habla es de nuestra imperfección, de nuestra finitud. Dios en tanto perfecto no tiene motivos, no tiene ninguna vocación por ser, porque ya es. Y esto tiene que ver, insisto, con que siendo inmaterial,
carece de potencia. Carecer de potencia quiere decir que no le falta nada para hacer. Si a algo no le falta nada para hacer es porque es perfecto. La perfección de Dios, según Aristóteles, se exhibe en que él lo califica como un motor inmóvil. ¿Cuál será la función de Dios en la totalidad del universo? Ser algo que mueve por su propia perfección. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios, en tanto se presenta, podemos decir, como un polo absoluto atractivo de sentido, atrae a toda la realidad, a todo el universo, por su propia perfección. ¿Se acuerdan en el banquete qué era lo que hacía que nos enamorásemos y que además de enamorarse buscásemos una forma cada vez más plena de ser, sino que estaba esa idea de lo bello en sí que nos atraía? La diferencia con Aristóteles es que, con Platón en Aristóteles, es que en Aristóteles no hay una nostalgia porque nuestra alma ha experimentado algo absoluto y lo ha perdido, y entonces, o sea, no existe ese drama metafísico en Aristóteles, simplemente hay lo perfecto y cada cosa, esto es, cada brizna de hierba que pugna por salir o mejor dicho, cada semillita de hierba que pugna por transformarse en hierba, en realidad está haciendo ese movimiento instigado es un poco fuerte, promovido por que esa semilla busca su propia perfección. Recuerden el carácter teleológico de la realidad. Entonces, cada cosa, en tanto busca su propia perfección, lo hace porque ese motor inmóvil, ese absoluto, lo atrae. ¿Por qué lo atrae? Porque es perfecto. Pero no es que él acometa alguna acción para atraernos a su propia perfección. Cada cosa, en tanto que es, pretende ser plena. Ese movimiento de la potencia al acto, ese movimiento de plenificación, está en última instancia motivado por ese motor que mueve sin moverse porque es perfecto. ¿Está? Pero piensen que ese no es el Dios de la religión. En todo caso será el Dios de los filósofos. Pero... Ahora bien, qué silencio. A ver, los voy a mirar un poco a ver qué me dicen. Así veo las caras. A ver. Profe, una pregunta. Entonces, yendo al ejemplo que usted dio de la semilla entonces en busca de la perfección busca ser lo que Ser lo que es. Ser claro, lo que es. ser lo que es, claro, ok. Ahora, así como la semilla pretende ser lo que es, esto es, actualizar su propia posibilidad, realizar sus propias posibilidades, en nosotros también subyace esa misma estructura. ¿Y cómo llama Aristóteles a la plenitud que puede alcanzar un ser humano? Felicidad. La felicidad para Aristóteles consiste entonces en plenificar su capacidad distintiva, ¿no? Esto es, el hombre no será feliz si lo que hace es desarrollar aquellos aspectos en la que consiste su aspecto animal. Por ejemplo, ser cada vez más fuerte, comer más, no sé, ser una atleta sexual. O sea, eso no implica la felicidad para el ser humano. La felicidad para el ser humano
consiste en la plenificación de su cualidad distintiva. ¿Cuál es su cualidad distintiva? La razón. Ahora, ¿cuál es el modo perfecto al que puede acceder el hombre, sino la plenitud de su capacidad de pensar? ¿Estamos hasta ahí? A eso llama Aristóteles felicidad. La felicidad no es, como después vamos a ver, la satisfacción de nuestras inclinaciones, porque nuestras inclinaciones, el comer, el beber, el sexo o lo que fuere, nos acercan más a nuestra condición animal que a nuestra condición humana. ¿Sí? Entonces. O sea, perdón, todo lo que tiene que ver con lo sensible sería, profe. Exactamente. ¿Podría ser? Ok. Lo que hace pleno al ser humano será el desarrollo de su cualidad distintiva. Siendo la razón su cualidad distintiva, ésta debe tener, teleológicamente hablando, debe poder tener una consumación. Y esa consumación, Aristóteles le llama la contemplación de Dios. Contemplación en griego se dice teoría. La forma más alta que compete al ser humano en tanto racional consiste en acceder a esa experiencia a través de la cual el hombre puede contemplar a Dios. Y aquí debemos atenernos a los hechos, esto es, Aristóteles, en uno de los pocos momentos en que de algún modo despliega cierta incontinencia, cierta falta de moderación, es cuando describe lo que él experimentó en esa instancia. Y aquí una observación que quizás nos acerque a tener alguna cercanía con esa experiencia. En principio, digamos que la contemplación de Dios, el goce de la contemplación de Dios, sería de algún modo participar, aunque sea transitoriamente, de lo que Dios experimenta siendo quien es. Esto es un goce perpetuo. A diferencia de la experiencia física del goce, que está siempre acompañada de una suerte de progresivo aumento de un estímulo, de una excitación, una consumación y una consecuente caída o declinación. El goce que experimenta Aristóteles en la contemplación de Dios, según lo que él describe, no es del carácter del comer, del beber o de la sexualidad, que como vemos tiene una suerte de excitación, intensificación, un estímulo ascendente, una consumación y una consecuente declinación, sino que esa experiencia de participar, aunque sea transitoriamente, del modo de ser de Dios, es un goce que permanece siendo idéntico a sí mismo, sin progresión, sin ascenso ni descenso, sin consumación. Podríamos nosotros acercarnos a esa experiencia cuando lo comparamos con el goce estético. Vieron que cuando uno escucha una música que lo subyuga, lee una poesía que lo conmueve, observa un espectáculo natural que lo transporta, ese goce que se produce no tiene la forma de una creciente intensificación y un estallido y una declinación, sino que en esos momentos podemos decir que permanecemos en un estado de goce que no consiste en una intensificación y una consumación. ¿Está claro?
Carolina me mira con escepticismo. Sí, se entendió, profe. Sería el punto justo donde ese sería la felicidad, digamos, ¿no? El punto justo donde está tu tema favorito, por decir. Pero es un momento, nada más. Algo, no. Lo que digo es, para Aristóteles la contemplación de Dios es la consumación de la existencia humana en tanto implica la plenificación de nuestra capacidad distintiva que es la razón. Punto. Ahora, pedagógicamente intento yo comparar eso que no sabemos qué es, y que Aristóteles describe con esa intensidad, con un goce que no es físico, que sería el goce estético que de alguna manera todos hemos experimentado alguna vez. Entonces no es que digo, la felicidad consiste en la contemplación estética, lo que digo es que eso que describe Aristóteles de alguna manera, supongo, se asemeja a esa forma del goce que es la experiencia estética, ¿no? Pero hay otra manera también, pero esto ya es más lejano para nosotros, sería, supongamos, un científico. Supongamos que ese científico es un biólogo. Supongamos que está investigando un carácter muy particular de la célula. Supongamos que está intensamente comprometido con su investigación. Supongamos que en algún momento de su estar inmerso en ese asunto, ocurre algo así como que se da cuenta de que eso que está estudiando implica una inteligencia divina, una inteligencia superior. Entonces, a partir de ese experimentar con la célula, como que se desprende y se da cuenta de que el universo está configurado por una inteligencia divina, digamos eso, y que ese asombro que le provoca esa experiencia lo deja como arrobado, como que lo deja conmovido, ¿sí? Esa también sería una manera de poder acercarnos a esto que Aristóteles describe como teoría. ¿No? ¿Está claro? ¿No está claro? Sí, profe, ahora sí, se entendió. Bueno. Acá tenemos las descripciones. Bueno, aquí tienen las tres almas, que eso lo vimos en la gradación de los entes. Aquí tienen ustedes un hipertexto sobre Dios, bastante largo, ¿no? Acá dice, es decir, cuando nuestro intelecto ha sido perfeccionado por otras actividades de la inteligencia y de la ciencia. Muchas veces precedida o acompañada de minuciosas experimentaciones científicas, el sabio se encuentra frente al ser más excelente, separado de la materia, eterno, inmóvil. Causa primera, su espíritu se detiene por un instante y se sobrecoge admirado. Esta profunda admiración de la verdad es la que constituye, en su sentido más estricto, la esencia de la contemplación aristotélica. ¿Sí? Bueno, ahí tienen un acercamiento. Eso es a ver este libro, ¿cuál es? Este es un libro sobre Aristóteles. Se llama así, ¿ves? Contemplar para amar. Felicidad, sabiduría y contemplación en el pensamiento ético de Aristóteles. ¿Sí? Es una ficha que yo saqué de ese libro cuando lo leí para ver qué me dice de algo tan misterioso, tan lejano para nosotros, que es esa experiencia que Aristóteles describe con tanto entusiasmo. Bien, acá hablamos de la contemplación. Bueno, ahí está la palabra que usan los griegos para lo que nosotros traducimos como felicidad, que es esta eudaimonía, ¿no? Esta de acá. Bueno, se prepara. Eu en griego siempre significa lo bueno de lo que sigue, ¿no? Por ejemplo, Eugenia es la bien nacida, eutanasia la buena muerte, eutrófico es alguien bien alimentado, eudaimonía es estar elevado, eso es la palabra felicidad en griego, eudaimonia.
Bueno, aquí tienen más o menos lo que yo ya les he dicho recién. Fíjense, quiero decir, para Aristóteles Dios no es un ser conjetural, resultado de la especulación, sino algo vivido en una experiencia apenas descriptible. Es cierto que no es un Dios que actúa en el mundo, no es una persona, no es objeto de devoción, nadie habría de rezarle al motor inmóvil, es un ente perfecto cuya existencia consuma el orden del universo, que es eterno. Es el Dios de los filósofos, que no salva, pero otorga sentido a todo lo que existe, ¿no? Bueno, supongo que ya deben estar como agotados, ¿sí? Esperen que tengo que... Dejo de compartir pantalla y nos encontramos todos de nuevo. Cada vez vamos siendo menos, ahora somos 37, 36, conmigo 37. Pero bueno, ¿alguna pregunta, alguna observación, alguna...? ¿O ya tuvieron suficiente por hoy? Profe, yo tenía una pregunta. Por el, ¿cómo es? ¿Quién me habla? Que no sé quién me habla. Bueno. Ah, yo acá, Monzón Soledad. Ay, No sé si se me escucha bien. Sí, te escucho bien, pero De no te rojo, veo. remera roja, acá. No te veo. Ah, ¿no? Pero si tengo la cámara habilitada. Pero dice Galaxy J2 Tengo Prime. la cámara habilitada. Ah, sos Galaxy Ah, ¿dice J2 eso? Prime. Oh. Sí, tenés un nombre raro. Es un superhéroe. No, Dime. pensé que tenía mi nombre. Ya, No. esto de la virtualidad no entiendo mucho todavía. Acá, en la ética nicomaquea, Sí. ¿qué se refiere cuando es problema ético-político? ¿Qué quiere decir Bueno, eso? eso lo vamos a ver la clase próxima, pero te adelanto. Para Aristóteles hay ciencias que son Ah, las bueno, ciencias, profe. pero no, igual te Sí. lo cuento. Hay ciencias que son las ciencias más perfectas que tienen por objeto los entes inmutables. Esas ciencias son la metafísica, la teología y la lógica o la matemática. Y hay otras ciencias que se ocupan de lo que cambia. Esas ciencias no es que sean menos rigurosas, pero no llegan a, no son predictivas, digamos, no podemos decir lo que va a pasar. Esas ciencias o esos conocimientos, llamarlos ciencias es un poco ponerle nombres de esta época, son las disciplinas científicas que se aplican a lo que cambia. Y entre ellas está la política y está la ética. Ahora, la política tiene cierto predominio sobre la ética porque la política intenta hacer que la comunidad humana llegue a un estado de bienestar para la mayor parte posible, ¿no? Ahora, para que eso sea posible es necesaria la ética, pero la ética está subordinada a la política. Esa es la relación, ¿sí? ¿Me explico? Sí, profe, sí, entendí. Gracias. Pero eso lo vemos la semana que viene. O sea, la semana que viene, ¿qué hacemos? Una primera hora nos dedicamos a terminar con la ética aristotélica, porque si no, hoy no podríamos terminarla y estamos todos, supongo que bastante cansados, yo por lo menos. Y entonces, la primera parte nos dedicamos a Aristóteles y la ética, la segunda parte a San Agustín, ¿no? Y la clase siguiente terminamos, hacemos un repaso, o la clase siguiente es el parcial o no, sí, es el parcial. Entonces la clase próxima tratamos de hacer no hacemos trabajo práctico y nos dedicamos el tiempo del trabajo práctico a repasar, si les parece. ¿Mm? Bueno. Buenísimo. No sé Sí, si no hay buenísimo. trabajo práctico, me parece que igual trabajo práctico tenemos que hacer porque para mí les sirve de mucho porque uno va viendo cómo mejoran. Me parece muy bueno que aparte trabajen en conjunto, todo eso que por ahí son 2 horas nomás, pero me parece que es fructífero. Bueno, listo, ¿nos vamos? Bárbaro.
Sí. Profe, le hago una consulta. Bueno, profe. Sí, Don Koff, dime. ¿La fecha del parcial no es el 17? No, No, es yo me equivoqué, no, es el 10. A ver, espérame un segundito, que acá lo anoté porque... Ah, tienen razón. Perdón. Sí, es el 17. El O 10... sea, yo me nos co- queda una presencial y una Claro, virtual Ah, y después el claro, no, parcial. está bien. ¿Saben por qué me confundo? Porque el 10 son los finales intermedios. Ah, Eso es lo que me confundió también en la clase. Gracias, Sí, no, de nada. el 17 es el parcial. Y esperen que voy a mirar porque esto lo tenemos anotado aquí. Donde dice notificación. Y acá dice, los parciales serán el 17. listo, Bueno. buenísimo. Bueno, listo. Entonces, perfecto, porque podemos darle más tiempo a todo y sí, la clase entonces del 10, eso se lo voy a decir también a los de la tarde. Como el 10 de mayo sería una clase virtual, ¿no? ¿Me siguen? La próxima, que es el 3 de mayo, es presencial, por lo tanto la del 10 es virtual. Como yo tengo que tomar examen presencial en la facultad, vamos a hacer una única clase para ambos turnos, tarde y noche a las 9 de la mañana. ¿Sí? Así yo tengo tiempo de ir a tomar examen a la tarde. Total, no tengan problema porque las clases se graban y yo después, el jueves, que les mando el trabajo práctico de San Agustín, les paso el link de la grabación, o sea, esto va a ir al canal de YouTube y les paso el link de esta clase, ¿sí? Ok, profe. Bueno, Perfecto, profe. nos vemos el martes entonces. Buen fin de semana. Hasta el Gracias, martes. igualmente. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego. Nos vemos, profe. Chao, hasta luego.